Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y estamos empeñados en atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Y hoy tenemos cabina llena. Cabina llena y tenemos un invitado especial que nos va a ayudar el día de hoy porque el tema está muy difícil. Mi querido Lalo, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuchen. Eduardo Quevedo de este lado y gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda, además de invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook Por Escrito MX, en Twitter, @por escrito _. Recuerden que nos pueden seguir a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, y seguirnos por Spotify Por Escrito también. Además de que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Estimada audiencia, tenemos que hacer una advertencia para el programa del día de hoy. Si usted escucha malas palabras, palabras malsonantes o albures, es su responsabilidad. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci. Me va a tocar perder porque estoy en medio de dos personas que tienen esta habilidad para utilizar las palabras diciendo algo y queriendo decir otra cosa. Es decir, a mí no me gusta hablar de malas palabras, Juan Carlos, Lalo, porque a mí me parece que las palabras no son malas. Malas son las intenciones con las que las utilizamos, eso sí. Y yo soy bien tonta para el término albur, porque es esta pues maña, picardía que tenemos que los mexicanos para decir una cosa cuando queremos decir otra. Y yo recuerdo que de repente dicen, no, es que las mujeres no son buenas para los albures. Ay, pues yo soy la única, porque de verdad yo veo que todo el mundo se muere de risa y yo me quedo pensando así, chiflando en la loma, ¿qué rayos y centellas acabo de decir? Me meto goles a todas horas, ¿verdad, mi querido Lalo? Así es, y por eso Juan Carlos nos va a dar las noticias y nos va a dar la información el día de hoy. Y bueno, sí, yo creo que también tiene que ver mucho con dónde te criaste, dónde fuiste a la primaria. Creo que es mucho esto de si fuiste a pública o privada. Digo, a pesar de que es un argot que está inmiscuido en la cultura mexicana, sí influye que en algún punto tengas que, como dice, te darte un baño de barrio, Sin ¿no? duda, ¿eh? Yo creo que Sigo sí. baño de pueblo. A ver, yo sé que a Ceci no le gusta. Tampoco yo era muy fan. Tampoco, aunque Ceci lo niegue, yo tampoco soy muy alburero. Pero sí soy un poco grosero y con toda intención. El lenguaje lo permite. El lenguaje permite una intención diferente y porque el lenguaje lo permite, creo que es permisible. Claro, si vivimos tratando de hacer esto, uno vamos a caerle gorda a la gente. Creo que lo que dice Lalo es fantástico porque el contexto es súper importante Importantísimo. con el que fuimos creciendo y el que fue conformando nuestro pensamiento. Ya hemos hablado de esta liga que hay entre pensamiento y lenguaje. Pero el lenguaje lo permite y también depende del mood. Ahorita teníamos que prepararnos un poquito, quizás soltar algunos albures para que nosotros podamos también soltarnos un poco lingüísticamente en este ejercicio. Pero nosotros podemos estar en la peda con los cuates y ahí empiezan los albures y entonces todo el mundo empieza a captar todo. Y a lo mejor puedes estar diciendo esto mismo y no estás en mood y te incomoda, o Claro, si lo estás tomando en serio, podría no pasar absolutamente nada y nadie estaría ni ofendido, ni nada, porque al final, efectivamente, el albur no está en la palabra, sino en la persona que lo escucha. Y obviamente, cuando hay intención, también en la persona que lo pronuncia. Pero si el receptor no lo codifica, no va a haber manera. Y yo te voy a decir una cosa, creo que tal como lo decían Lalo y tú, el contexto es muy importante. Tú no puedes llegar a alburear en cualquier ambiente. Y esto tiene que ver mucho con los niveles del lenguaje. El lenguaje que tiene que ser
muy académico, el lenguaje que puede ser científico, el lenguaje que puede ser coloquial y el lenguaje que es vulgar. Y vulgar no quiero, no me refiero a un lenguaje corriente, sino me refiero al lenguaje que ocupa el pueblo. Y en este sentido, México es muy rico en este lenguaje vulgar y creo que hay regiones, por ejemplo, incluso en la Ciudad de México hay regiones en donde el albur, como decía Lalo, se da como más, de manera más fértil. Pues pensemos en el barrio de Tepito. O Oye, para pensemos, empezar, por ejemplo, un sitio en histórico. Veracruz. A ver, si en Veracruz no te saludas con un albur, pues casi casi te van a... ¿Qué estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿No? O Sí, sea, sí, sí. ¿ve? Es más pícaro el jarocho. Es más Exacto. pícaro y también creo que hay una parte que de lo que ahorita rescatando de lo que dice Juan Carlos, que es real, de la incomodidad que puede causar en ciertos ambientes sociales, etcétera, pero es también porque está relacionado a la cultura fálica, Ah, todo sí, está claro. relacionado a te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro. Y de pronto, bueno, si no andas de humor, pues no andas de humor, Sí, ¿no? te puedes ofender, claro. Pero si estás en el mood, como estamos hoy aquí en este programa, pues está divertido también, ¿no? Hay hasta concurso de albures, fue aquí lo que vamos a ir viendo durante el programa, ¿no? Claro, aquí, a ver, me gustó mucho que el guión toma la precaución de, vamos a hablar de algo que es malsonante. Entonces, algo malsonante es un dicho, especialmente de una expresión o de una palabra que ofende al pudor, al buen gusto y a la religiosidad. Ahorita menciona Lalo, efectivamente, quién se puede sentir herido o susceptible. ¿Por qué hay tanta referencia sexual o religiosa, sacrosantamente? Porque son los temas tabú, porque son Claro. los temas Claro. que lastiman al mexicano. ¿Y del fútbol no hay albur? No, bueno, en el fútbol se podría prestar a mucho albur. De hecho, ahí está todo el tema de la coyuntura con la mala palabra, palabra malsonante, que se le grita al portero, que no vamos a decir Ah, ahorita, ese de... pero que todo el mundo ubica, claro. Eh, O ya te metieron gol, ¿no? inicialmente, Oye, pues claro, sí, Jolín, esto sí hay albures, sí Entonces, hay sí, claro. albures inicialmente no había futboleros. mala intención. Sí. Es más, era una manera de decirle, eres un cobarde que no le quieres dar el balón al defensa y por eso tienes que Y despejar. eso son 10, Así 15 años, empezó. pero Y la después, pasada claro. era la de que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Ese no es un portero, es de cabaret. ¡Ah! No, No la recordaba, pero pero bueno, ya se va viendo el barrio de cada esas de quien. los 30, Sí, 50, por supuesto. 40, de que... Bueno, que no es muy distinto al Y de juego ahí de los niños transmutó del al que échele dices. sal al animal para que falle su tiro penal. Esa- Claro, está más Sí, ambientado sí, sí, sí. en tema niños, pero es que busca esa ofensa y esa intención es bien importante, porque Y, si no existiera, no le podríamos dar las vueltas a las y que palabras, ya no no cabe en podríamos. este siglo XXI por la inclusividad Ah, claro, al ahí, LGTB y más, ¿no? Que es donde está teniendo conflicto a nivel mundial, ¿no? por supuesto, porque además de todo, antes, referirte a cierta preferencia, si tú Era tenías, normal, está normalizado. exactamente, era jajaja. El cobarde era el que tenía pues cierta connotación, etcétera, y entonces te aventabas pues esta palabra malsonante. Pero yo creo que el albur es algo bien padre, y decía Cantinflas, es que cuando tú eres fino para el albur, estás a lo mejor ofendiendo a una persona y esa persona ni se da por Eso es real. enterar. Y Sí. eso es más divertido para la gente que sí lo entendió. Claro, No, y sobre todo si lo que quieres es ofender o burlarte de la otra persona. Pero es que es parte de los juegos del lenguaje qué Wittgenstein. Ahí está, por claro. supuesto. Rápidamente, para poder terminar como de cerrar este Venga. contexto, hablamos de lo malsonante, hablemos de lo altisonante, dicho del lenguaje, del estilo o de lo expresado con ellos. Muy sonoro y elevado, especialmente si va acompañado de afectación. Es decir, siempre se está buscando de alguna manera lastimar o burlar al otro. Y finalmente, hablemos de albur, juego de palabras de doble sentido. Juegos de palabras donde sentido en que una conversación sirve para comentar o responder a algo en plan de burla, de escarnio, normalmente aludiendo a algo que se considera una humillación sexual. Y es que el tema sexual, el tema religioso, son temas tabú y por eso sirven para Oye, hacer albures a diestra y siniestra. pero fuera de micrófonos me tienes que decir un albur que tenga que ver con una cuestión religiosa.
porque verdaderamente yo no, o sea, no. Aquí sí me falla la interpretación, sin duda, ¿eh? Pues arriba, para abajo, al centro y para adentro, ¿no? Pero ese es un brindis, ¿no? Pues Ok, Ese es el ya brindis. entendí, ya Sí, sí, entendí. Y estamos Así light, suena. ¿eh? Estamos muy light. Estamos muy light. Estamos No, muy sin light, duda, sí. sin duda, pero no se trata tampoco de lastimarlo, sino más bien de comprenderlo y Claro. encontrarle lo bueno. O sea, qué a gusto poder estar con tus amigos albureando, pasándotela bien, Y es si una esto no apreciación sale de cultural, ese ¿no? contexto y Claro. efectivamente no pasa de, a ver, lastimarlo en la peda, no va a pasar absolutamente nada si estás con los cuates. Creo que cuando esto trasciende ya a nivel social, y por eso en México mentamos a la madre, Sí. porque si hay algo tabú, es la madre en este país, por eso no hay que Y continuar. Pero haciendo bueno, el contexto ya final, Alfonso Sayas, la época de ficheras, y Sí, esta onda claro. de tratar al privilegiado y burlarse de él en las películas, fue parte de la cultura y mucho lo que decía Ceci de Cantinflas es real, ¿no? no es Cuando que lo quiera haces bien, interrumpir, pero ya tenemos que vámonos. Órale, terminar esta sección. Vamos a la siguiente. vámonos. Lo desconocido. En esta sección en la que las palabras importan, me gustaría hablar de la psicología detrás de estas palabras altisonantes, que hay personas que les gusta decir que son malas palabras. A ver, ¿está relacionado las groserías con las emociones del hablante? Bueno, pues yo creo que sí. Pero a diferencia del resto de los signos del lenguaje que se alojan en las áreas de Broca y Wernicke, las palabras de este carácter nacen, se impregnan en el sistema límbico, en esta red compleja neurológica del cuerpo humano que maneja las emociones. De esta manera, su aplicación al habla cotidiana se relaciona más con esta parte instintiva y sensitiva, por lo que al mencionarlas accionamos mecanismos que no son solo poco permitivos, sino también naturales a nuestro cerebro. ¿En qué parte del cerebro repercute el uso de estas palabras altisonantes? Bueno, se localiza en el lóbulo temporal, en la amígdala, que es una estructura con forma de almendra que dota de emociones a los recuerdos. Este aparato minúsculo aumenta su metabolismo al identificar un rostro molesto o al escuchar palabras fuertes, por lo que se encarga de enviar de inmediato una señal al sistema nervioso simpático, preparando al cuerpo con elementos como aumento de palpitaciones, tensión muscular, sudor en las manos, para una posible respuesta ante el peligro. ¿Hay algún tipo de liberación tras utilizar estas expresiones? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando decimos una buena grosería descargamos emoción. La verdad, estas palabras altisonantes son una reacción emocional y sensible del ser humano. Pero además de esto, se ha comprobado que sin distinción, cultura, edad o género, las palabras solemos utilizar estas expresiones como un reflejo ante el dolor. Ante esta curiosa cuestión, un equipo de investigaciones de la Universidad de Kiel confirmaron mediante un estudio que las personas que gritan una palabra altisonante al momento de someterse a situaciones dolorosas aumentaban de forma considerable su umbral a la resistencia ante el dolor. Qué curioso, ¿verdad? La explicación ante este evento es que al concentrar nuestra atención en mantener un grito de una mala palabra o de una palabra altisonante, el cerebro se distrae de inmediato, lanzando señales de alerta ante situaciones de estrés, de peligro hacia otro objetivo, pasando a un segundo plano la causa de dolor o la sensación que nos está causando una mortificación. Por eso, ¿qué sucede en cuanto a procesos cerebrales con las personas que decimos groserías sin capacidad de tener control? Estamos hablando de uno de los síntomas que se presentan en personas que viven del síndrome de Tourette, conocido como coprolalia. Este síntoma, que si bien no es común, sucede en algunos de los casos y se caracteriza con la mención involuntaria de palabras y frases completamente obscenas
y hasta groseras que tienen este afán de ofender. Como sucede con los demás mecanismos del síndrome de Tourette, las personas que lo padecen acumulan en el impulso la necesidad de hacer o decir cosas que son liberadas, provocando un alivio momentáneo, pero es un episodio de estrés y aunque no hay seguridad en el porqué de su elección de palabras, puede que esté ampliamente relacionada con las emociones que se encuentran impregnadas en ciertas zonas del cerebro de la persona, soltándolas mediante codificaciones involuntarias del lenguaje. También la disfasia, que es un trastorno de pérdida o de afección a la capacidad del habla, presentando un daño que normalmente se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro. Las expresiones conocidas como groserías se registran en esta parte primitiva y rudimentaria del cerebro. Y por eso es que algunas veces decimos estas malas palabras o estas groserías con intención de ofender. Conversaciones. Ya hemos llegado a las conversaciones. Fuera de micrófonos tuve que arruinarle la infancia a Ceci, Híjole, que se había no resistido en pueden hacer este escuchar. programa, pero bueno, es que uno va entrando en el mood. Yo les quiero preguntar, ¿dónde ha sido el lugar donde han escuchado más malas palabras en su vida? Ay, yo te digo la verdad, en esta cabina. No, Ese ratito. no, Yo creo que en la de- secundaria, vi en en la la secundaria, secundaria, justamente, sí. éramos puras mujeres, Ah, Lalo, y ok. era una escuela de monjas, y fue en donde más malas palabras aprendí. Bueno, no malas palabras, ya dije, en donde había más interjecciones en el uso del lenguaje. Yo, en uso del lenguaje florido de mujeres que más he escuchado, la lucha libre. Ah, Vayan a la uy, lucha Sí, libre. Así como claro. el fútbol en los varones, vayan a la lucha libre a A la escuchar Coliseo de, pero la cómo del centro es histórico. florido Sí. nuestro lenguaje Ah, mexicano. sí, sin sí, duda, sí. sin duda. Todo el desquite, todo ahí. Y es que lo que pasa es que ahí uno podría pensar que la Arena Coliseo o la Arena México es un ambiente como muy agresivo o muy masculino y es un ambiente súper familiar. Yo fui hace Totalmente. poquito y lo que le gritan a los luchadores y lo que le gritan a las luchadoras es muy chistoso y es parte del ambiente y es parte de lo que te hace divertirte. Y es que creo que este uso juguetón del lenguaje es algo muy bonito que tenemos Y los es lo que le venden a mexicanos. los turistas también, ¿no? O Además, sea, es bien claro. chistoso porque ven a ver cómo se mientan la mamá entre luchadores y señoras de aquí del centro histórico, ¿no? Es totalmente lo que se Y te vende. mueres, Lalo, porque tú pensarías que entonces es una persona así como de muy baja extracción, la única que sabe decir albures, y yo he visto a más de alguna que dices, ¡ay, lástima de ropita, Dios mío!, ¿no? En cuestión de incorrecciones, más allá de los albures, que por supuesto los hay, quizá mencionar, aunque sea de manera muy general y velada, el tema de la ironía. Porque la Claro. ironía busca decir lo contrario de lo que se está diciendo para hacer una burla. El sarcasmo que exagera, y aquí no solo es la palabra, como hemos estado diciendo, sino también la manera en la que se dice lo que se dice. El sarcasmo juega exabruptamente al decir las palabras. Estaba pensando también, antes de empezar el programa, en los piropos, como otra Ujú. forma de incorrecciones lingüísticas que buscan aquí quizá un poco más seducir, pero nuevamente en un plano religioso, en un plano sexual, es que se hacen estos juegos de palabras. Aquí, en cuestión de filosofía, y Ceci no me dejará mentir, Wittgenstein tiene mucho que decir. Ay, por supuesto. Y es que yo creo que en torno a lo que Wittgenstein habla del poder de la palabra, justamente aquí podemos jugar con toda la extensión del poder de la palabra. Y creo que en este sentido tiene una gran intención estética el albur, porque el albur lo que provoca, y estoy hablando de la intención estética más aristotélica que de la que puedo pensar, porque te está provocando un sentimiento y el sentimiento que te lleva a reír, pues es una gran intención estética. Fíjate que en el guión viene algo que le tengo que agradecer a María Paula Aranzábal y es el resultado de la consulta Mitofsky que revela cuántos mexicanos crees que usamos
groserías todos los días? No, pues yo creo que todos decimos alguna grosería todos los días. Bueno, pues aquí dice que cada mexicano dice alrededor de 20 interjecciones, groserías diarias. Yo sí debo Y se de queda decir. corto, creo, Sí, ¿no? bueno, Y se es que queda depende, corto, ¿no? depende del barrio, mi querido Sí. Lalo. Sí, también, ¿verdad? Del humor, porque si estás de buenas las dices de una manera, pero si estás de malas, ay, cuidado, ¿eh? También. Claro, y ahorita que hablamos de contextos, ahorita que dije barrio, un poco haciendo alusión a Lalo, independientemente de dónde viva cada quien, es que las palabras pueden simbolizar cosas bien distintas, ¿no? El mismo barrio puede ser un barrio fino y decir barrio puede tener una connotación completamente distinta, ¿no? Si yo Claro. digo, es que tengo un restaurante de barrio, entonces uno piensa en, va a sacar lo mejor de la cultura. Y si digo Ujú. que tiene un lenguaje de barrio, Pues quién entonces sabe. estamos jugando y las mismas palabras juegan. Creo que aquí los juegos de lenguaje son bien importantes, pero también hay ocultamientos. Sí. Quisiera platicar brevemente de los eufemismos. Un eufemismo es un disfraz. Y perdón, voy a poner un ejemplo un poco académico, pero que les va a ayudar referente al anterior sexenio. El anterior sexenio nos cambió una palabra por otra. Estoy hablando de la cruzada contra el hambre. La cruzada contra el hambre del anterior gobierno en realidad está disfrazando la pobreza, porque Claro. pobres solo algunos. Hambre, hambre tenemos todos. Y es una manera de ocultar eufemísticamente. Y el albur no lo oculta, sería un poco como lo contrario del albur, pero aquí están todas estas incorrecciones, malas palabras, tonos, sarcasmos, ironías, eufemismos, piropos, con los que se puede jugar en el lenguaje. Hasta gitanjáforas, Juan Carlos. Las gitanjáforas, Hasta aunque, pues sí, gitanjáforas. en el fondo sí, al Porque, final son juegos de lenguaje. porque yo recuerdo lo que le gritaban a Enrique Peña cuando estaba en campaña, ¿no? Enrique, eres un bombón, ven y quédate en mi colchón, por ejemplo, Por ejemplo, ¿no? por ejemplo. Sí, bueno, y haciendo referencia a lo que hablábamos de la lucha libre y al barrio, al contexto, finalmente hay otro libro que es El Chingonario, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Que ese, si quisieras no aprender a alborear, te puede dar como una amplia, ahora sí que un amplio diccionario para ser creativo, porque parte del albur, se los decía fuera del área, es como el rapero, es como el juglar, es como el compositor, es agarrar un entorno y sobre ese entorno empezar a alburear, ¿no? Como ahorita vamos a hablarle al micrófono y empezamos a jugar con todos los elementos que tenemos aquí y bueno, finalmente eso es lo chistoso del albur. Y hay un tema que creo que está bien importante, es que ya no cabe tanto en este siglo XXI, al menos en la cultura mexicana sí, pero ya en estas generaciones de cristal y en esta Sí, en esta nueva, digamos, dinámicas que yo no veo mal ni bien, sino que simplemente son hechos históricos que están pasando en nuestra cultura, ya el hablar en un piropo a una mujer te puede llevar al a la MP, cárcel, Ah, no, por exactamente, ¿no? sí. O sea, y ya decir un albur de connotación a una persona gay también te puede sí. causar un problema, ¿no? Entonces, a mí lo que se me hace muy trascendental del albur, en especial, o esta doble moral que tiene el mexicano, ¿no? La Santa Muerte le tenemos miedo, pero al Día de Muertos lo ensalzamos, ¿no? Y acá al piropo, uy, qué naco, pero si es albur y lo estoy viendo en un concurso de albures, ay, no, qué padre, o lo estoy viendo en las Un luchas, estandopero, por un ejemplo, estandopero. claro. Entonces es como esta doble moral que se maneja también intrínsecamente en la cultura mexicana, Sí, ¿no? claro, Sin porque duda. para algunas cosas nos sentimos ofendidos y para otras no. Quizá debimos haber empezado por ahí. Aquí, como dice Celia Cruz, cada quien utiliza el lenguaje, así como ella decía que un mexicano nace donde le pega la rechingada gana, acá va a pasar lo mismo. Sí, claro. Es cada quien habla como le pegue en gana y está bien. Claro, Y si es tú estupendo, ¿no? Es tu perro y tú Claro. lo bañas, ¿no? no, al final, ahora también hay que saber en dónde estamos, con quién estamos Sí, hablando. claro. Por eso es que los papás podían antes, ya no sé ahora, pegar bofetadas y decías malas palabras y por eso no las Claro. Y prohibían. te vamos a lavar la boca con Ah, No, y jabón. te sí, la claro. lavaban con jabón, a mí Pues me la van a lavar con jabón. es que eran Sácate el otros tiempos, pero sí. jabonzote, ¿no?
Pero bueno, eso no es ningún albur, eso es una marca, nada más. Ok. Como es un medio promocionario, no pasa nada. Muy bien, pues hablemos un poquito de algunos libros. A mí me gusta mucho, yo quiero que hables no de nos eso. están patrocinando ni nada, ojalá lo pudieran hacer. Hay una revista de entretenimiento y comunicación que se llama Algarabía. Ah, Y sí, Algarabía buenísima, publicó buenísima. algunos libros que yo francamente sí he comprado porque me gustan mucho. Eh, Estos son, no sé, tendrán unos 6, 7 años. Este se llama Con la palabra en la boca, que juega un poco con las palabras y nos da un poco el origen, Ay, qué eh, bonito. algunas expresiones, por ejemplo, ahorita acabo de abrir al azar, echar margaritas a los cerdos, Oh, qué decirle de caray. chía, pero Yo ser me de entiendo. horchata, Ay, eso yo lo cosas digo sobre muy el... seguido y entonces estoy albureando cuando digo ese A chile de ver, horchata. nuevamente regresamos al Son dimes y punto. diretes también, ¿no? Son dimis y Sí, diretes y sí. depende de uno, quien lo dice y la intención que tiene y quien lo escucha y si lo entiende o no, porque si no lo entiende, pierde un poco el chiste. Solo tiene chiste si hay un tercero que lo escucha y se ríe también. Pero si yo trato de alburar a alguien y ese alguien no se da ni cuenta, en realidad Sí, tampoco hay juegos de y que lenguaje ahorita me porque no hay hicieron recordar comunicación. a Roberto Gómez Bolaños que él se burlaba de estos dichos, ¿no? O sea, Ah, los decía claro. mal, ¿no? El Sí, que claro. camarón que se duerme se lo queda pendiente Sí, sí, sí. como para hacer entender más. Árbol que nace torcido sirve para columpio y Ajá, cosas por sí, sí, el ajá. estilo, Y ¿no? es que fíjate, para eso necesitas tener una agilidad mental y un gran conocimiento de la palabra. Y de la cultura mexicana. Hay unos Así tacos es. de pescado muy buenos que se llaman el pescadito. El Tampoco pes- nos patrocinan, ojalá lo hagan, pero dicen camarón que se duerme, acaba en el pescadito. Acá en el Ay, ya pescadito. Y por claro. supuesto, y Pues estos son sí. los juegos del lenguaje y son las correcciones, incorrecciones del lenguaje que son permisibles. Creo que aquí lo que es muy importante es, Entre menos burros, más pues sí, Pues solotes. y yo sí, digo todos que es al estos revés, ¿no? Porque dichos, mientras menos claro. solotes, más burros, ¿no? También. Pues también. Y fíjense, me prestó Juan Carlos este libro, me está volviendo a prestar libros, que A se ver. llama El Diccionario del Diablo. Híjole, está padrísimo porque en la parte de atrás, en la contraportada, viene un tipo con unos cuernotes que, bueno, pues en México sabemos muy bien lo que es que te pongan el cuerno, Uy, sí. ¿verdad? O sea, Sí. ¿qué Los traes bien significa puestos. eso? Hasta hay Los una traes- canción, ¿no? El venado. El venado, pues sí. O el negrito es el único Lo tuyo, trascendente del suyo. ejercicio que hizo el autor del Diccionario del Diablo es cómo agarra una palabra y le da una definición completamente distinta, jugando con la oportunidad de, no tanto quizá la cuestión del albur, sino de hablar en sarcasmo y con ironía de algunos temas. Déjame dar un ejemplo. Dice, ¿qué es diablo? Diablo es el autor de todas las desgracias y propietario de todas las cosas buenas de este mundo. Lo creó el Todopoderoso, pero lo trajo al mundo una mujer. También está ahí, mi querido Lalo, tiene unas cartas que Ay, son muy están interesantes, bien solo que están en inglés, pero bonitas. es un ejercicio muy interesante Miren qué sobre lindura. algunas palabras que están en desuso que eran groserías anteriormente. Ahorita estoy recordando a mi abuelo, su peor ofensa, pensemos en tiempos de mi abuelo, él nació en 1921, la palabra pito, que suena Oh, espantosísima en aquella Pero época. es Pues Era real, se claro. usa, lo lo usa peor. el árbitro. No, bueno, ahorita El lo árbitro usa, usa el pito. pues sí. o sea, sí. El silbato, pues, digámoslo así, para chiflar y Para- hacerla. Claro. Efectivamente. Para marcar la falta, el fuera de lugar. Por supuesto. Entonces, son cuestiones que vale la pena incluso señalar. Y lo que antes podía ser muy ofensivo, el día de hoy ya no lo es. Y va a seguir cambiando. Lo que el día de hoy es muy ofensivo, mañana no lo va a ser. Creo que por ahí tenemos varias cuestiones. No sé si quieras platicar. Alguna vez censuramos a Ceci por decir esto de Ay, Octavio Paz. sí. Es que, a ver, estábamos haciendo un programa de Octavio Paz y hoy sí me lo van a permitir porque dentro del laberinto de la soledad, Además está en el chingonario. no, pero estaba hablando de la chingada y entonces me acuerdo que en aquellos años Inés Rendón, que era nuestra, y a la que quiero mucho y además que le mando un gran saludo, era nuestra productora, y te acuerdas que paró la grabación y digo, pero ¿por qué dijiste eso? Es que no lo dije, yo estaba citando a Octavio Paz, ¿no? Y ahí es en donde yo digo, no hay malas palabras, hay mal uso de las palabras, y las palabras tienen que regirse por la intención, entonces no hay malas palabras, hay malas intenciones. Ahorita estoy viendo esas Ve tarjetitas. qué padres Estoy, están. la estoy agarrando aquí con Google, ¿no? Y está Singwon, que son para el gusano del pecado. Está Gump, que lo usan como un tonto. Y son como palabras que
yo les llamaría regionalismos gringos, ¿no? Sin duda. Que Ajá. de pronto cuando quieran estar allá en los United, pues Forgotten English 3 Long Insults les Está puede bien ayudar padre. para meterse a Brooklyn o ahí a los barrios bajos y que no los agarran desprevenidos, Y ¿no? que te ayude a entender un rap probablemente, ¿no? También, específicamente sí. Pero Bien. volvemos como a lo mismo, ¿no? Sea aquí, sea Veracruz, sea Campeche, sea el Sí, norte, porque claro. también el norte tiene sus propias, Sí, claro, claro, claro. ¿cómo le dicen? Ellos Sí, son más carnívoros, determinismos. digamos, devoran Ajá, menos vegetales, ¿no? son más de carne, ¿no? Sí, Les gusta el cacho. Y exactamente. entonces, Ujolín. y bueno, Pues pero sí. es parte de, ¿no? Bien, voy a hacer alusión aquí a algunos libros que teníamos también preparados. Albur y Neurociencia por Juan Antonio Barrera Méndez. Este formato es totalmente creativo y didáctico. Barrera Méndez explica el mundo del albur con ilustraciones, recursos como partes en itálicas dirigidas a inocentes y negritas para la parte consciente del cerebro, explicaciones científicas y listados de albures más comunes para que Ceci se pueda poner a estudiar. Aquí también Ah, las alumnas aquí, Natalia y Mariana, pueden ir por ese libro. para Y, que o, entendamos lo que nos están o la diciendo antología con del albur de Víctor Hernández, el creador de losalbures.net, que presenta en una extensa antología de albures acompañadas de un pasaje histórico del nacimiento del albur y su rol en la cultura mexicana. y les digo que dice aquí, mira, que es ¿Otra impactante. del diccionario del diablo? Otra del A ver, diccionario vamos del diablo. a... A ver, ¿qué es plagiar? Y esto que le estamos diciendo a Lo nuestros que hace alumnos, Shakira, ¿no? el honor académico y el rigor académico. A ver, les voy a definir, según el diccionario del diablo, lo que es plagiar. Adoptar el pensamiento o estilo de otro escritor que nunca ha leído a otro. Por supuestísimo, porque al final. Está buenísimo. Sí, Déjame, ya que me dejaste el dulcecito, mi sí, querido Juan, claro. hablar del laberinto de la soledad. A ver, nuestro aclamadísimo Octavio Paz, que ya no sé si citarlo o no en este programa, porque luego algo sucede siempre. Una de las obras más destacadas que él tuvo siempre fue El laberinto de la soledad, y dentro del laberinto de la soledad, el capítulo que le dedica a la Malinche y al malinchismo, porque la Malinche, y me van a disculpar la palabra, es la chingada. Es la persona que fue perpetrada, que fue violada, que fue mancillada. Y esto es una filosofía que nos entrega del mexicano cuando está buscando esta forma de decirle, ah, sí, hijo de la Malinche, ya sabes lo que te están diciendo. Claro, sí, ¿no? Y Y también vete muy lejos, Vete muy ¿no? lejos. yo iba a decir arrimada y cachonda, pero es que finalmente ahí está el juego del lenguaje como en teoría y práctica del insulto mexicano de Juan Lomas, que está basado en el psicoanálisis Ah, qué y padre. este autor lo que hace es escribir bajo un seudónimo explicaciones de los juegos del lenguaje en México, así como el habla picaresca, que Ceci Durán siempre me quiere robar libros, pero ella tiene uno de Ah, picardía picardía mexicana. mexicana. Claro. O esos memes que vemos luego de lo que realmente quiso decir Karl Marx fue esto, ¿no? Está este de María del Pilar que se llama Para insultar con propiedad, Eso está ¿no? buenísimo. Más de Sí, 2000 claro. insultos en bandeja gracias a la investigación de esta Mapi, como tenemos aquí una Mapi, María del Pilar, nos comparte, bueno, todos estos insultos que son como de manera propia, como lo que realmente quiso, en lugar de decir vete allá o vete a la Malinche, te lo dice con todo respeto, vaya usted y acompañe a su madre, ¿no? Ese- Para saber si la inteligencia artificial es inteligente, yo reto a los alumnos a que hablen con la inteligencia artificial, no, Siri, Alexa o quien híjole, sea, es un buen ejercicio ese, ¿eh? y le hagan albures. Si O- entiende la inteligencia y si lo artificial, hacemos entonces aquí será ahorita rápido, a ver. inteligente. Nos dará miedo. En realidad nos va a dar miedo cuando nos empieza a responder y nos empieza a alburear y no nos demos cuenta. A Cállate. ver, le voy a decir al chat GPT, hazte un albur sobre Radio Náhuac. A ver, A ver, a ver qué, qué a nos ver qué hace, qué le dice. ¿no? ocurre. Fíjate que, deja ponerme un poquito académica, por favor. Curso de Lingüística General de Fernández Oseja. Y esta, que es una obra que se publicó en 1916, forma parte de esta clave lingüística del siglo XX, donde este hombre que fue semiólogo, lingüista, filósofo, habla del sistema que está encapsulado en el lenguaje. Y es que el lenguaje tiene tantas maneras de significar algo entre significado y significante. Este matrimonio que hay en la palabra, creo que nos ayuda a entender y a comprender todo lo que una persona te quiere decir con intención
o sin ella. Claro, y bueno, para ir cerrando ya este programa, si quieren destruir su infancia, les Ay, recomiendo no le escuchar hagan caso. a Gabilondo Soler, Cricri, Pensando mal, piensa mal y acertarás, dicen El por allí. ratón vaquero. Es muy interesante hacer ese análisis y quiero recomendarles la balada de la epistemología de Les Luthiers, estos Uf, argentinos que van a entender lo que es epistemologar en términos muy albureros sanos, porque sí son sanos los Les Luthiers. Y bueno, es la manera en que yo doy la última recomendación para que vayamos cerrando el programa. Pues mira, me dijo que no puede hacerme un albur claro, pues, no y es que no puede inteligente. crear un albur ofensivo. Y después le dije, hazme un albur que no sea Mm, ofensivo. Y me dice, ¿qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace? Zumba. Pero eso es una adivinanza, Ay, ¿no? pues Eso no es un sí, eso albur. no En es un Entonces realidad, albur. ChatGPT no es alburero. No, no, no no, Uno no. puede, no puede humanos, cero todavía. ChatGPT. Yay, pues seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Este guión estuvo padrísimo el programa también y agradezco a María Paula Aranzábal Domínguez la confección de este guión. Mi Ah, querido Lalo, gracias por la compañía. no, yo encantado de estar por acá. Había ¡Qué habido muchas divertido! oportunidades y se dio hoy, curiosamente, estaba el mood y el momento. Y agradecer también a Brandon, Natalia, Mariana, Abigail, Steffi que están aquí acompañándonos. Pues ya un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide. Ya agradecimos a todos los que hicieron posible este programa. Diviértanse. Y al Buren sano. Adiós. Ultimátum. Obviamente, no sé quién define las palabras como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que en principio eran buenos, pero la sociedad los hizo malos. Roberto de Fontana Rosa.